Javier se despertó con el corazón latiéndole como un tambor de guerra cuando Carlos, el novio de su hermana María, le besó en la cocina mientras ella dormía en la habitación contigua. Un acto impulsivo que desató una tormenta de secretos y mentiras que nadie en la familia podía imaginar. Ese beso no fue solo un error, fue el detonante que obligó a Javier a confrontar su propia identidad oculta, llevando a una serie de decisiones que romperían lazos de sangre y confianza para siempre. En ese instante, el mundo de Javier se dividió en antes y después. Y el peso de la culpa comenzó a aplastarlo como una losa invisible. Javier tenía 22 años y vivía en un pequeño apartamento en el centro de Madrid, compartido con su hermana mayor, María, de 25. Ella era su protectora, su confidente desde que sus padres murieron en un accidente de coche cuando él era adolescente. María trabajaba como enfermera en el Hospital Gregorio Marañón. Turnos largos que la dejaban exhausta. Pero siempre encontraba tiempo para cuidar de Javier, quien estudiaba psicología en la Universidad Complutense. Carlos entró en sus vidas hacía un año. Un ingeniero civil de 26 años. Con una sonrisa encantadora y una presencia que llenaba la habitación. Al principio, Javier lo admiraba. Carlos era el tipo de hombre que parecía tenerlo todo bajo control. El novio perfecto para María. Pero esa admiración se transformó en algo más profundo. Algo que Javier no podía nombrar al principio. Las noches en que Carlos se quedaba a dormir, Javier oía sus risas desde la habitación de al lado. Y un nudo se formaba en su estómago. No era celos por María, era algo personal. Una atracción que lo aterrorizaba. En España, a pesar de los avances en derechos LGBT, la sociedad aún cargaba con prejuicios. Especialmente en familias tradicionales como la suya. Sus abuelos, que vivían en un pueblo cerca de Toledo, aún hablaban de lo natural y lo correcto. Y Javier había crecido oyendo esas frases como advertencias. Aquella mañana fatídica, María había trabajado el turno de noche y llegó a casa al amanecer, derrumbándose en la cama sin apenas decir buenas noches. Carlos, que había venido a recogerla, decidió quedarse un rato para preparar el desayuno. Javier, insomne como siempre, bajó a la cocina en pijama, buscando un vaso de agua. Carlos estaba allí, removiendo huevos en la sartén, con el torso desnudo bajo la luz del sol que entraba por la ventana. No pude dormir, murmuró Javier, evitando mirarlo directamente. Carlos se volvió, con esa sonrisa que siempre lo desarmaba. Yo tampoco. María ronca como un tren. ¿Bromeó? Pero su tono era serio. Y sus ojos se clavaron en los de Javier. El aire se espesó. Javier sintió un calor subirle por el cuello. Carlos dio un paso adelante. Y antes de que Javier pudiera reaccionar, sus labios se encontraron. Fue un beso breve, pero electrificante, cargado de todo lo que habían reprimido en miradas robadas y conversaciones casuales. Javier se apartó, jadeando, el pánico invadiéndolo. ¿Qué has hecho?, susurró, mirando hacia la puerta de la habitación de María. Carlos palideció, pero no se arrepintió. Lo que ambos queríamos, respondió en voz baja. Javier huyó a su habitación, cerrando la puerta con llave, el corazón desbocado. Ese día, Javier no fue a clases. Se quedó en casa, fingiendo una migraña cuando María se despertó.
Ella le preparó una infusión. Preocupada. Mientras Carlos actuaba como si nada hubiera pasado. Besando a María en la mejilla antes de irse al trabajo. Javier lo observó. Sintiendo una mezcla de ira y deseo. ¿Cómo podía Carlos ser tan hipócrita? ¿O era él el hipócrita? ¿Por no confesar sus sentimientos? La culpa lo carcomía. Pensó en contárselo a María. ¿Pero qué ganaría? Destruiría su relación. Y quizás la de ellos como hermanos. No. Decidió enterrarlo. Pero los secretos tienen una forma de resurgir. Pasaron días. Y la tensión creció. Carlos comenzó a enviarle mensajes discretos: tenemos que hablar. Javier los ignoraba. Pero cada notificación era como una puñalada. En la universidad. Javier se distraía en las clases de psicología social, donde hablaban de identidades reprimidas y el costo emocional de vivir una doble vida. Se sentía como un caso de estudio. Una noche, María invitó a Carlos a cenar. Y Javier no pudo excusarse. Sentados en la mesa, bajo la luz tenue del comedor, las conversaciones fluían. Pero Javier sentía los ojos de Carlos sobre él. Después de la cena, mientras María lavaba los platos, Carlos se acercó a Javier en el salón. No puedo ignorar lo que pasó, susurró. Javier lo miró. Furioso. Eres el novio de mi hermana. Esto es una traición. Carlos suspiró. Lo sé. Pero he estado confundido durante años. Tú me haces sentir vivo. Javier sintió un vuelco en el estómago. ¿Confundido? ¿Significaba eso que Carlos también luchaba con su sexualidad? Pero antes de que pudiera responder, María entró. Sonriendo. Qué bien que os llevéis tan bien, dijo inocentemente. Javier forzó una sonrisa. Pero por dentro, el conflicto rugía. Los días se convirtieron en semanas. Javier evitaba estar a solas con Carlos. Pero el destino parecía conspirar contra él. Una tarde, María tuvo que quedarse en el hospital por una emergencia, dejando a Javier y Carlos solos en casa. Carlos llegó con una botella de vino, insistiendo en que hablaran. No podemos seguir así, dijo, sirviendo 2 copas. Javier bebió, el alcohol aflojando sus defensas. Contó su historia, como había sabido que era gay desde la adolescencia. Pero lo había ocultado por miedo al rechazo familiar. Carlos escuchó. Y luego compartió la suya: un novio secreto en la universidad, roto por presión social. ¿Y ahora? Fingiendo una vida heterosexual con María. El vino fluyó. Y las confesiones se volvieron íntimas. No hubo más besos. Pero la conexión emocional era palpable. Javier se sintió entendido por primera vez. Pero también traidor. ¿Estaba traicionando a María al escuchar esto? Cuando ella llegó a casa esa noche, encontró a los dos riendo en el sofá. Y su expresión se iluminó. Me encanta veros así, dijo. Javier sintió una punzada de culpa. Esa noche, en su cama, decidió que debía terminarlo. Pero el corazón no obedece a la razón tan fácilmente. La tensión escaló cuando Javier comenzó a salir con un compañero de universidad, Pablo, para distraerse. Pablo era abiertamente gay. Y su relación era platónica al principio,
Pero ofrecía una salida. Carlos lo notó. Y los celos surgieron. En una fiesta familiar en casa de los abuelos en Toledo, Carlos confrontó a Javier en el jardín. «Estás jugando con fuego», le dijo. Javier replicó: «Tú estarte de esto». La discusión se calentó. Y en un momento de ira, Carlos lo empujó contra la pared. Sus rostros cercanos. Pero se contuvieron, oyendo voces cercanas. María comenzó a sospechar algo. Notaba las miradas. Las ausencias. Una noche, confrontó a Javier: «¿Pasa algo con Carlos?». Javier negó. Pero su voz tembló. María no insistió. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Javier se sentía atrapado en una red de mentiras. Y el precio era su cordura. Cada decisión parecía equivocada, ignorar sus sentimientos lo ahogaba. Actuar sobre ellos destruiría todo. Al final de esta primera parte, Javier tomó una decisión impulsiva: encontrarse con Carlos a solas en un café fuera de la ciudad. Para poner fin a lo que sea que fuera esto. Pero al llegar, Carlos lo esperaba con una expresión que lo cambiaba todo. Carlos miró a Javier con ojos llenos de determinación y dijo: «No puedo seguir con María. Te quiero a ti». Javier se quedó helado. El café en sus manos temblando. Esta confesión no era solo palabras, era una bomba que amenazaba con explotar su mundo entero, forzándolo a elegir entre su lealtad familiar y su corazón rebelde. El café estaba en las afueras de Madrid. Un lugar discreto donde nadie los conocía. Javier había venido con la intención de terminarlo. Pero las palabras de Carlos lo desarmaron. «¿Cómo puedes decir eso?», replicó Javier. «Ella te ama. Nosotros. Esto es imposible». Carlos tomó su mano bajo la mesa. «Lo he intentado, Javier. Pero cada vez que estoy con ella, pienso en ti. En cómo me haces sentir real». Javier retiró la mano, mirando alrededor. Paranoico. En España, las parejas del mismo sexo eran comunes en las ciudades. Pero el miedo interno persistía. De regreso a casa, Javier evitó a María. Ella notaba su distancia, pero lo atribuía al estrés universitario. Javier se sumergió en sus estudios. Leyendo sobre conflictos éticos en psicología, ¿era correcto priorizar la felicidad personal sobre el bienestar de otros? Sus notas se llenaban de dilemas morales, reflejando su vida. Carlos, por su parte, comenzó a distanciarse de María, excusándose con trabajo. Ella se preocupaba. Confrontándolo: «Hay otra». Carlos negaba. Pero sus ojos lo traicionaban. Una noche, María encontró un mensaje en el teléfono de Carlos: «Nos vemos mañana». Era de un número desconocido. Pero su instinto le dijo que algo andaba mal. Confrontó a Carlos, quien inventó una excusa sobre un colega. María no creyó. Y la tensión en la casa creció. Javier, testigo silencioso, se sentía culpable. Debería confesar. Pero eso la destruiría. En cambio, decidió confrontar a Carlos nuevamente. Se encontraron en el Parque del Retiro, bajo los árboles frondosos. «Tienes que terminar con esto», dijo Javier. «Dile la verdad a María.
Carlos sacudió la cabeza. Si lo hago. ¿Vendrás conmigo? Javier vaciló. La idea de una vida abierta con Carlos era tentadora. Pero el costo, perder a su hermana. El rechazo familiar. No lo sé. Admitió. Carlos lo besó entonces. Un beso apasionado que Javier no rechazó inmediatamente. Pero se apartó. Lágrimas en los ojos. Esto nos está destruyendo. María. Sospechando. Siguió a Carlos un día. Lo vio entrar en un bar gay en Chueca. El barrio LGBT de Madrid. Su mundo se tambaleó. Confrontó a Carlos esa noche: ¿eres gay? Carlos. Acorralado. Confesó parcialmente: estoy confundido. María lloró. ¿Furiosa? ¿Confundido? ¿Con quién? Carlos no mencionó a Javier. Pero María conectó puntos. Miró a su hermano. ¿Quién palideció? ¿Tú sabías algo? Preguntó. Javier negó. Pero su voz falló. La casa se convirtió en un campo de minas. María y Carlos discutían constantemente. Y Javier mediaba. Sintiéndose hipócrita. Una tarde. Solo con María. Ella se derrumbó: pensé que era el hombre de mi vida. Javier la abrazó. Conteniendo sus propias lágrimas. Lo siento. Murmuró. Pero no dijo por qué. Esa noche. Carlos lo llamó: necesito verte. Javier accedió. Encontrándose en un hotel barato. No hubo intimidad física. Solo conversación. Carlos planeaba dejar a María. Mudarse. ¿Vendrás? Javier dudaba. La presión familiar aumentó. Los abuelos llamaron. Notando la tensión en las visitas. El matrimonio es sagrado. Decían. Ignorantes de la verdad. Javier sentía el peso de las expectativas sociales, en España. El matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero en círculos conservadores. Aún era tabú. Pensó en sus amigos en la universidad. Algunos abiertamente gay. Viviendo libres. ¿Por qué él no podía? Una decisión fatídica llegó cuando María descubrió mensajes en el teléfono de Javier: te extraño. De Carlos. La confrontación fue explosiva. Tú. Mi propio hermano. Gritó María. Javier lloró. Explicando: no lo planeé. Solo pasó. María lo abofeteó. El dolor físico menor al emocional. Me has traicionado. Los dos. Carlos llegó. Intentando calmar. Pero María lo echó. Fuera de mi vida. Javier se quedó solo con María. Quien lo miró con odio. ¿Cómo pudiste? Javier confesó todo: su lucha interna. El miedo al rechazo. María escuchó. Pero el daño estaba hecho. Necesito tiempo. Dijo. Y se fue a casa de una amiga. Javier se quedó en el apartamento vacío. El silencio ensordecedor. Llamó a Carlos. Pero él no contestó. La soledad lo envolvió. Días después. Carlos apareció. Dejé a María. ¿Por ti?
Javier lo dejó entrar. Pero la culpa persistía. Comenzaron una relación tentativa. Reuniones secretas en parques y cafés. Pero el fantasma de María acechaba. Javier la llamó, suplicando perdón. Ella colgó. La familia se enteró parcialmente, María y Carlos rompieron. Los abuelos culparon a Carlos. Ignorantes de la verdad. Javier enfrentó su propia identidad. Se unió a un grupo de apoyo LGBT en Madrid. Compartiendo su historia. Oyó relatos similares, familias rotas. Pero también reconciliaciones. Inspirado. Decidió confrontar a sus abuelos. En una visita a Toledo. Les dijo, soy gay. La reacción fue mixta, shock. Lágrimas. Pero no rechazo total. Te queremos. Pero es difícil. Dijo la abuela. Mientras. Carlos presionaba por más compromiso. Mudémonos juntos. Javier dudaba. El precio de la traición aún fresco. Una noche. En una discusión. Carlos admitió, usé a María como cobertura. Javier se enfureció, ¿la usaste? La confianza se rompió. Javier lo echó. Solo nuevamente. María regresó al apartamento semanas después. Hablemos. Javier se preparó para lo peor. María confesó, sabía que eras gay desde hace años. Pero esto. Duele. Lloraron juntos. Reconstruyendo puentes. Te perdono. Pero llevará tiempo. Javier sintió alivio. Pero también pérdida. Carlos llamó. Suplicando. Javier rechazó, elegí a mi familia. Pero el corazón no olvida fácilmente. Javier vio a Carlos en la calle. Con otro hombre. Celos surgieron. Cuestionando su decisión. ¿Había elegido correctamente? La sociedad lo juzgaba, amigos lo llamaban traidor. Otros valiente. El conflicto interno persistía. María y Javier comenzaron a reconstruir su relación. Pero un día recibió una carta anónima acusando a Javier de destruir su familia. Desatando una ola de chismes en el barrio que obligó a ambos a enfrentar el juicio público de una sociedad que fingía ser tolerante. Esta revelación no solo expuso sus secretos, sino que forzó a Javier a cuestionar si su búsqueda de autenticidad valía el aislamiento social que ahora lo rodeaba. El peso de las miradas y susurros se convirtió en una cárcel invisible, empujándolo al borde de una decisión drástica. Madrid. Con sus calles vibrantes. Ahora parecía hostil. Javier caminaba por Gran Vía, sintiendo ojos sobre él. La carta provenía de un amigo de Carlos. Vengativo tras la ruptura. Traidor. Decía. María la leyó. ¿Furiosa? Esto es por tu culpa. Javier asintió, aceptando la responsabilidad. Decidieron ignorarla. Pero los rumores se extendieron, en el hospital de María. Colegas cuchicheaban, en la universidad de Javier. Compañeros lo evitaban. Javier se refugió en sus estudios, escribiendo un ensayo sobre estigma social en minorías sexuales. Investigó casos reales, como la discriminación llevaba a depresión. Aislamiento. Se veía reflejado. En el grupo de apoyo. Compartió, perdí a mi hermana temporalmente. Y ahora amigos. Otros asintieron.
ofreciendo consuelo. 1. Un hombre mayor. Dijo, la autenticidad tiene un precio. Pero la libertad vale más. Carlos reapareció. Pidiendo perdón. Fui egoísta. Javier lo escuchó en un banco del Retiro. ¿Me hiciste daño?, replicó. Carlos lloró, te amo. Javier sintió el tirón. Pero recordó el costo. Es tarde. Carlos se fue. Derrotado. Javier se sintió liberado. Pero vacío. María. Meanwhile. Salía con un nuevo hombre. Un doctor del hospital. Javier lo conoció. Fingiendo alegría. Pero internamente. Celos surgían, no por el hombre, sino por la normalidad que María tenía. ¿Por qué yo no puedo tener eso?, pensó. Una noche. Discutieron, María dijo, elegiste mal. Javier replicó, elegí ser yo. La reconciliación era frágil. La presión familiar escaló. Abuelos invitaron a una cena en Toledo. Allí. Confrontaron, oímos rumores. Javier confesó todo. Abuelo enfurecido, esto es contra Dios. Abuela me dio, es nuestro nieto. Javier defendió, el amor no elige género. Salieron divididos. Pero fue un paso. En la universidad. Javier enfrentó bullying, notas anónimas. Exclusé. Decidió hablar en una conferencia sobre salud mental LGBT. Preparó un discurso, vivir oculto mata el alma. El día llegó. Auditorio lleno. Nervioso. Habló de su historia sin nombres. Aplausos siguieron. Pero también críticas. Un profesor lo felicitó, valiente. Carlos. Oyendo del discurso. ¿Contactó? Orgulloso de ti. Javier ignoró. Pero dudas crecieron. ¿Había sacrificado demasiado? María. Viéndolo sufrir. Dijo, quizás debas intentarlo con él. Javier sorprendido, ¿qué? María, te perdoné. Mereces felicidad. Javier se reunió con Carlos en Chueca. Dame otra chance. Javier accedió tentativamente. Comenzaron de nuevo. Esta vez abiertos. Pero sociedad intervino, un familiar conservador los vio. Contándolo. Abuelos cortaron contacto. María defendió a Javier, es mi hermano. El conflicto culminó en una fiesta familiar. Tíos juzgaban, ¿anormal? Javier confrontó, el amor es amor. Discusión estalló. Dividiendo la familia. Javier y Carlos se fueron. Heridos pero unidos. Pero la duda persistía. Javier cuestionaba, ¿valía la pena? En terapia. Exploró, sacrificios por autenticidad. El terapeuta, tú decides el valor. Meses después. Javier y Carlos vivían juntos en un apartamento pequeño. Felicidad mezclada con dolor, María visitaba. Pero tensión latente. Javier escribió un diario. Reflexionando decisiones. Una crisis llegó cuando Carlos recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Vayamos. Javier dudaba, dejar Madrid. Familia. Es un nuevo comienzo. Dijo Carlos. Javier aceptó.
Pero miedo acechaba. Antes de mudarse, Javier visitó a abuelos. «Os quiero», dijo. Abuela lloró. «Vuelve». Abuelo silencioso. Partida agridulce. En Barcelona. Nueva vida, amigos abiertos. Menos juicio. Pero ecos del pasado, llamadas de María. Extrañando. Javier se adaptó. Pero preguntaba, ¿elegí correcto? La historia se tensaba hacia un clímax interno. En Barcelona. Javier descubrió un mensaje de Carlos a un examante, revelando que nunca había dejado su doble vida. Lo que llevó a una ruptura definitiva que obligó a Javier a reconstruirse solo, cuestionando si el amor verdadero existía o si todo era una ilusión social. Esta traición final no solo rompió su corazón, sino que lo impulsó a una transformación profunda, emergiendo más fuerte pero marcado por las cicatrices de las decisiones pasadas. Ahora, solo en una ciudad extraña, Javier enfrentaba el vacío, preguntándose si el precio de la autenticidad había sido demasiado alto. La mudanza a Barcelona había sido un escape, pero los problemas lo siguieron. Javier trabajaba en una clínica de psicología, ayudando a otros con luchas similares. Carlos en su nuevo empleo. Al principio. Felicidad, paseos por la Rambla. Noches en la playa. Pero grietas aparecieron. Carlos distante. Teléfono siempre en mano. Una noche. Javier vio el mensaje, «Te extraño. Ven a verme». De un hombre en Madrid. Confrontó a Carlos, ¿quién es? Carlos admitió, un viejo amigo. No significa nada. Pero Javier presionó, descubriendo encuentros durante su relación con María. Nunca fui completamente tuyo, confesó Carlos. Javier devastado, todo fue una mentira. La ruptura fue brutal. Javier echó a Carlos, quedándose solo en el apartamento. Lloró noches enteras, cuestionando todo. ¿Por qué se había sacrificado tanto? Llamó a María, tenías razón. Ella consoló, vuelve a casa. Javier consideró, pero decidió quedarse. Reconstruir. En terapia. Exploró patrones, atracción a hombres no disponibles. Miedo al compromiso real. Aprende a amarte primero, dijo el terapeuta. Javier se unió a comunidades LGBT en Barcelona, haciendo amigos. 1. Alejandro. De 30 años. Abiertamente gay. Se convirtió en confidente. No romance. Solo apoyo. Familia sanaba lentamente. Abuelos llamaron, te extrañamos. Javier visitó Toledo. Reconciliándose. Aceptamos quién eres, dijo abuelo. Aunque forzado. María anunció embarazo, nuevo novio. Javier feliz por ella, pero melancólico. Carlos intentó reconciliar, cometí errores. Javier rechazó, pagamos caro. Carlos se fue, dejando cierre. Javier escribió un libro, Memorias ficticias sobre su viaje. Publicado. Resonó, reseñas sobre coraje ante prejuicios. Entrevistas siguieron. Hablando de presiones sociales en España, donde ley avanzaba pero mentes no siempre. En una conferencia en Madrid, Javier vio a María, apodándolo,
Abrazos. Lágrimas. Orgullosa. Dijo. Javier sintió paz. Pero reflexionaba, decisiones llevaron a dolor. Pero también crecimiento. ¿Valió? Amigos debatían, algunos decían sí. Autenticidad libera, otros. No. Familia primero. Javier. Ahora 23. Vivía solo. Pero no solitario. Salía con Alejandro. Relación saludable. Futuro incierto. Pero propio. La sociedad evolucionaba, Pride en Barcelona. Apoyo creciente. Javier contribuía. Voluntario en ONGs. En el final. Javier miró al mar. Pensando en caminos no tomados. ¿Fue correcto priorizar su verdad sobre lazos familiares? ¿O fue egoísmo disfrazado?